tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora. Hoy no estamos, como siempre, acompañándoles desde nuestro plató de Popular Televisión Galicia en Santiago de Compostela. El Obispado de Orense nos ha habilitado este set para que entrevistemos aquí a Monseñor Leonardo Lemos Montanet, obispo de la diócesis de Orense. ¿Qué tal, don Leonardo? En primer lugar, queremos agradecerle el habernos acogido aquí en esta su casa. No, el agradecido soy yo por esta visita y evidentemente siempre que queráis las puertas del obispado estarán abiertas de par en par para vosotros, claro está. Estupendo, pues aquí nos tendrá periódicamente para que nos informe de toda la... Avisad antes, de toda la actividad. Sí, tenemos que avisar antes porque además ya sabemos que en su agenda no cabe ya nada más, que hay que pedir hora con mucho tiempo de antelación. Caben muchas cosas, Sabemos que en el poco tiempo que él lleva de obispo de Orense se ha reunido con sacerdotes, ha hecho cambios en la curia, se ha reunido con los representantes de las instituciones, va a festivales, va a cantidad de actos, lleva una vida realmente muy movida. ¿Cuál es el balance de este corto tiempo pero a la vez tan intenso? El balance es muy positivo. Creo que hoy estamos cayendo en torno al 50 y tantos días que llevo aquí y, gracias a Dios, experiencias muy gozosas. El balance es muy positivo, porque he recibido sobre todo una acogida excepcional por parte de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, de los seminarios y de los laicos. Y esto se nota con muchísimos detalles de cariños que percibo pues, cuando voy por la calle, ¿no? Cuando me encuentro por la calle con la gente sencilla, la gente de la calle, la gente de iglesia, ¿no? Y no solamente la gente de nuestras iglesias, sino los hombres y mujeres que van por nuestras calles, pues me han acogido realmente cordialmente. No añoro otras realidades, estoy muy a gusto, gracias a Dios. ¿Le han contado ya lo que es la ourensanía, ese sentimiento tan de aquí? Me imagino que eso es una disciplina que se aprende con los años, y yo no voy a pretender con estos a 1 o 2 meses de presencia en esta ciudad tan hermosa y tan acogedora, no voy a pretender tener ya una cátedra en la ourensaneidad, ¿no? Don Leonardo, en la homilía el día de su ordenación episcopal y toma de posesión, habló usted de uno de sus retos principales que iba a ser precisamente el seminario, el tema de las vocaciones. En la pastoral que hizo para el día del seminario, habla precisamente de esto, de la falta de vocaciones, invita efectivamente a los jóvenes, pero también da un porqué de posiblemente este descenso en las últimas décadas de las vocaciones y alude a una sociedad de la que los niños y adolescentes son víctimas, una sociedad pues soberbia, engreída, que es incapaz de abrirse al mensaje de la buena nueva y por eso urge, ¿no?, afanarnos en la nueva evangelización. Sí, bueno, toca muchos temas, me gustaría precisar algo. El día de ese mensaje, el día de mi primer mensaje al pueblo de Dios en Orense, que fue el día de mi ordenación episcopal, no solamente me referí al seminario, ¿no?, sino también a otras instituciones. Sí he sentido muchísimo hacer algunas omisiones, pero como comprenderá, el momento era muy emocionante para mí y entonces he omitido personas e instituciones para mí muy queridas. Por ejemplo, recuerdo que se me pasó, en el guión estaba, pero me ha pasado sin querer hacer una alusión específicamente al Cabildo de la Catedral Compostelana, ¿no?, en donde he vivido experiencias gozosas muy entrañables en los últimos años. Y en el guión estaba, pero, sabe, en esos momentos se agolpan una serie de ideas en el corazón, en la mente del corazón, pudiéramos decir así, ¿no?, de tal manera que me he olvidado, como me he olvidado incluso de hacer alguna alusión a mis parroquianos, donde yo he nacido, ¿no? Evidentemente, lo que acaba de decir es cierto. Expuse que una de las labores, no la única, pero una de las labores prioritarias va a ser el seminario. El seminario para un obispo es como la matriz de la diócesis, es decir, es ese cauce en donde nace la vida de un sacerdote que va a ser agente fundamental de la pastoral. Si eso funciona,
funciona, diríamos, la labor pastoral de la diócesis. Uno de mis predecesores, aquí, en esta diócesis de Ourense, cuyo proceso de beatificación está incoado, don Francisco Blanco, decía, lo que tú vivas, hazlo vida de tus sacerdotes, y lo que tú y tus sacerdotes viváis, eso hará viva una diócesis, ¿no? Bueno, siguiendo esa misma regla, que yo no conocía esa frase de don Francisco Blanco, yo creo que esa es, diría, es la política que está en el corazón de este nuevo obispo, novato obispo, ¿no? Cuidar el seminario como centro de formación, como centro de acogida de posibles vocaciones, y también como, desde la perspectiva del seminario menor, como acogida a los niños y a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces les criticamos, pero no somos conscientes de que ellos, niños y jóvenes, están experimentando y sufriendo las consecuencias de una sociedad que las personas adultas hemos colocado en sus manos, ¿no? Una sociedad toda ella excesivamente relativista, muy hedonizada, muy paganizada y a veces muy pagada de sí misma, ¿no? De tal manera que en esta situación social en la que nos encontramos es muy difícil que seamos verdaderos y auténticos transmisores de ciertos valores a nuestros niños y a nuestros jóvenes. He ahí la crisis de la vocación, no solamente para el ministerio sacerdotal, ¿verdad?, sino también para la vida matrimonial. Lo que hoy se llama vocación matrimonial también está en crisis, ¿eh? Por eso necesitamos buenos sacerdotes que recompongan, ya los hay, magníficos sacerdotes, ¿no?, y muy entregados, pero necesitamos más, para que sean como una especie de altavoces en la sociedad de esos valores eternos que no pasan, Vale. Sí, me gustaría incidir un poco en esta sociedad paganizada. ¿Es posible el retorno, es posible un revés? Claro, evidentemente... ¿Está en nuestras manos? Sí, la sociedad es un organismo vivo. Y así como no son previsibles ciertas realidades en el organismo vivo, que tenemos que andar siempre con cautela, lo mismo sucede en nuestra sociedad. Y eso se están viendo ciertos movimientos en donde nosotros podemos descubrir signos gratísimos de esperanza. Tenemos todavía en la retina de nuestro corazón guardada la experiencia bellísima de la JMJ en Madrid, ¿vale? Y como eso, hombre, si ustedes van y visitan, ayer mismo o hace unos días, ya no sé si fue ayer o anteayer, ¿no?, hace unos días he vivido una experiencia también con un grupo numerosísimos de jóvenes de nuestra diócesis de Ourense, pues participando en un ejercicio, diríamos, un ejercicio de piedad popular, ¿no? Es decir, hay, sí, signos de esperanza, muchísimos, pero la sociedad es la que tenemos, y nosotros, que tenemos en el corazón y guardamos en el corazón un mensaje excepcional, que es el mensaje de Jesucristo, camino, verdad y vida, como decía y nos recordaba tantas veces, nos lo recuerda la palabra y nos lo recordaba con mucha fuerza Juan Pablo II, a pesar de sus añitos ya enfermo, ¿no? Nosotros tenemos y guardamos en nosotros un mensaje de una gran vitalidad y con una energía de tal fuerza, de tal calibre, que eso obviamente a nuestros niños y sobre todo a nuestros jóvenes impacta cuando el mensaje se le hace llegar bien, ¿no? Por eso yo en ese aspecto tengo una profunda y una grata y una gran esperanza en las nuevas y futuras generaciones. También en el tema de la perspectiva vocacional. Sí, en su pastoral del seminario, precisamente aconseja usted proponer el seminario como centro educativo. Hoy se busca pues una enseñanza en valores y precisamente en el seminario se aprenden los valores académicos y también los valores trascendentes del hombre, ¿no? Lo hacía pensando de manera especial en el seminario menor. Aquí tenemos dos seminarios, el menor y el mayor, están funcionando. Han superado aquellas difíciles circunstancias de crisis que afectó a otros seminarios, también en nuestra geografía de Galicia, ¿no? Pensaba de manera especial en el seminario menor, ¿no? Y les decía que había que hacer una especie de propuesta, una especie de, diríamos, algo propositivo, en positivo, presentando el seminario menor no solamente como un cauce vocacional, sino también como un cauce educativo de calidad, porque es de calidad, no solo por el pequeño grupo que se puede atender mejor, sino
por la calidad de los profesores y la formación personal que están recibiendo los chicos, ¿no? Y por lo que yo he visto, por lo que yo he constatado las veces que he ido al seminario, el ambiente de alegría, de jovialidad, de gozo especial que he percibido en los chicos. Un poco perspicaz y observador soy porque durante estos últimos 32 años de mi vida sacerdotal he trabajado siempre en este ambiente y por tanto conozco o me doy cuenta cuando las cosas van bien o cuando las cosas están sometidas a cierta tensión estructural, ¿me entiende? Y he captado esa realidad positiva. O sea que hay muy buenas perspectivas. Yo creo que sí. Mucha esperanza. Al menos tengo una gran esperanza. En uno de los epígrafes de su pastoral del seminario es precisamente, lo titula, una palabra que nos llama a ser pescadores de hombres. He visto que aparte de una llamada, una invitación a los sacerdotes, es también a los seglares, a matrimonios, a los que ejercen de educadores, amigos incluso. Sí, claro. He entendido que todos estamos llamados a este proceso de nueva evangelización. Sí. Decía esto, recordando una frase de Jesús en el Evangelio, ¿no? Desde ahora seréis pescadores de hombres. Esa frase no ha pasado de moda. De hecho, cuando una persona, sea laico o cura o monja, por tanto, un creyente, el que sea, padre de familia, profesor, una maestra, una persona que esté metida o implicada en algunos grupos o movimientos apostólicos, tiene que escuchar este mensaje de Jesús. Tenemos que ser pescadores de hombres. Esta frase, en una sociedad como la nuestra, tan respetuosa a los demás, y tenemos que ser eminentemente respetuosos, pues da la sensación de que nos entró una especie de espíritu vergonzante. ¿Cómo vamos a pescar hombres? Si no se trata de eso, ¿no? Se trata de proponer a ese hombre concreto, a ese chico, a ese niño, incluso a ese joven y a esa persona ya madura, estoy hablando de personas de 30, 35, 40 años. El otro día hablaba conmigo un hombre de 40 años, precisamente, profesional, y me planteaba su proyecto vocacional. Yo ya lo puse en contacto con el rector, claro está. Es decir, proponerle el hecho mismo de la llamada sacerdotal. En ese sentido decía que esta llamada nosotros tenemos que ser ecos de esa llamada, pero no solamente los curas, ni los obispos, sino es decir, todos los que somos miembros de la Iglesia, laicos y clérigos, todos. En ese sentido lo decía. Es una visión más actual, por lo menos eso entendemos. Antes era como entendíamos que era más dirigido efectivamente a los sucesores de los apóstoles, en definitiva, los sacerdotes y demás, ¿no? Sí. Ahora es más... Hombre, yo creo que ese es el espíritu de la pastoral vocacional de las últimas, podríamos decir, décadas. Lo que pasa es que a lo mejor nuestro mensaje no cala lo suficientemente en la sociedad. Y desgraciadamente tenemos una sociedad que para ciertos valores no solamente es crítica, sino que está galvanizada de tal modo que hay ciertos valores que no prenden, no impregnan ese tejido. Por eso necesitamos tener muchísima paciencia y seguir perseverando en la llamada, claro. Don Leonardo, omnia in caritate, todo en caridad, es su lema, que además ya lo hemos explicado, le hemos contado muchas veces, que es ya no la caridad referida a la virtud teologal, sino en toda su amplitud, caridad en Dios, ¿no? Sí. Claro, el eco de ese lema viene sugerido no solo por el texto de la carta del apóstol San Pablo, sino también por la lectura de esa encíclica bellísima con la que nos obsequió Benedicto XVI, Deus caritas es, caritas, Dios es caridad. Por eso, de ahí el lema de mi ministerio episcopal, omnia in caritate. Podríamos traducirlo de una manera sencilla, que todo se ha hecho en Dios, con Dios y por Dios. Ese podría ser el sentido. Obviamente no se recogió ese sentido así, pero puede tener la certeza que cuando yo lo pensé y lo intuí, lo pensé más que dejándome influenciar por el texto de Pablo, que evidentemente sí estoy influenciado por el apóstol San Pablo, pero de manera especial por la encíclica del Papa Pablo, Benedicto XVI. Sí, en esta pastoral habla usted de la peregrinación
a nuestro interior para encontrarnos con Cristo, ese proceso de conversión que todos los católicos debemos hacer en estas fechas precisamente. Bueno, se refiere usted la pastoral que publiqué con motivo del comienzo de la Cuaresma. Evidentemente, eso es lo que perseguía en esa pastoral, que no digo nada nuevo porque esa es la praxis de la Iglesia de siempre, ¿no? La Cuaresma es un camino interior, que debemos de recorrer todos los creyentes. Por tanto, era una invitación a que, bajo el lema Omnia in Caritate, bajo ese lema nos dejásemos, diríamos, impregnar por esa fuerza que proviene de Dios a través de su palabra y potenciásemos ese camino interior de transformación personal, que en definitiva es el único camino que nos puede llevar con gozo a vivir la Pascua, a vivir la alegría de la Pascua, del resucitado. Y recomienda las praxis cuaresmales habituales de siempre, evidentemente. La penitencia, la oración. Y recuerdo, como usted sabe, una praxis que este año nos sorprendió a todos, con una praxis que recuerda el Papa Benedicto XVI, la corrección fraterna, es decir, que nos ayudemos a querernos. En definitiva, mire, solamente la persona que nos quiere es la persona que nos corrige. Piense usted en nuestras madres. Sí. Las queremos con locura y son ellas las que nos han corregido tantas veces, y a veces cómo nos corregían, pero jamás le guardamos, bueno, como norma general, ¿verdad? Puede ser algunas personas que hayan tenido una experiencia de maternidad negativa, porque en la viña del Señor hay para todos. Pero vamos, gracias a Dios, otros hemos tenido una experiencia, diríamos, a través de nuestras madres, que todavía nos vive, gracias a Dios, de que ellas nos corrigieron, ellas nos decían, ¿por qué? Porque nos querían. Y por tanto, Benedicto XVI expone, o nos propone, para esta Cuaresma, la praxis de la corrección fraterna, ayudarnos. Y solo el que nos quiere nos corrige, pero también solo nos dejamos corregir por los que queremos y sabemos que nos quieren, ¿no? Evidentemente, es decir, es una dinámica de do des, incluso interesada, ¿no? Pero cuando hay un nivel de fe y esa fe se vive en plenitud, eso nos lleva a corregirnos, a dejarnos corregir. Que a veces, piense usted una cosa, corregir puede resultar difícil, pero dejarnos corregir resulta mucho más difícil. Claro, claro, porque nos toca nuestro amor propio. Nuestro yo más profundo. Sí, ya estamos llegando al fin del tiempo, pero quería resaltar también esto de su pastoral Omnia in Caritate, y es una petición que hace precisamente a los fieles ourensanos. Sí. Que nos amemos más y mejor, para conseguir juntos lo que solos y aislados no conseguiríamos, que es ser fieles a Cristo. Qué fácil aparentemente, pero qué difícil. Claro, claro, ahí está lo comprometido de la fe cristiana, ¿no? Es decir, nosotros los cristianos como tales no somos un Robinson Crusoe, es decir, no somos personas solitarias, ¿no? Tenemos que vivir esa experiencia unidos, ¿no? Por eso es lo que le proponía yo a los diocesanos de Ourense, al comienzo de esta Cuaresma, que coincidió casi con el comienzo del ejercicio de mi ministerio episcopal aquí, ¿no? Que unidos conseguiremos lo que desunidos ciertamente no vamos a conseguir, ¿no? Y sigo insistiendo en lo mismo, se lo decía hace unos días en la reunión que tuve, en la segunda o tercera reunión que tuve con los arciprestes, con los delegados de pastoral y con el Consejo de Consultores, ¿no? Conseguiremos unidos lo que desunidos no vamos a conseguir, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es identificarnos todos y en comunidad con el gran proyecto de vida cristiana que es nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, ese es el gran ideal que tenemos, ¿no? Don Leonardo, aparte de ser usted licenciado y doctorado en filosofía teorética, es diplomado en arqueología sagrada. Sí, sí. Precisamente en estos tiempos de Cuaresma, Semana Santa, se vuelve a hablar, es algo cíclico, de la Sábana Santa, de la síndone de Turín. Se habla a veces de reliquia y a veces de pieza arqueológica o resto arqueológico. ¿Cuál es la diferencia y qué es realmente la Sábana Santa, una cosa u otra? Bueno, se han hecho estudios valiosísimos sobre el hecho mismo de la Sábana Santa, de la Santa Síndone, como dicen los expertos, ¿no? De manera especial hay dos trabajos de dos jesuitas muy buenos, el padre Loring y el padre, ahora hay otro sacerdote, no me viene ahora a la mente,
evidentemente. ¿Carreira? El padre Carreira. El padre Carreira. Gallego de procedencia, Sí. ¿no? Que tiene un trabajo muy interesante, yo lo escuché en alguna ocasión en Santiago. Y Turriaga, hay otro jesuita también. Por lo menos estos dos. Siempre que nos aproximamos a estas fechas, vuelve a resurgir esta idea, o más que idea, este hecho de la Santa Síndone, o sea, de la Sábana Santa de Turín. No se olvide que hay también, más cercano a nosotros, otro hecho muy interesante, que se estudia y hay documentos muy valiosos en torno a él, que es el sudario de Oviedo. Bien, una reliquia o un testimonio arqueológico. Obviamente para la persona que no tiene fe o que está más en una situación, diríamos, más en la periferia o en lo epidérmico de la cuestión, obviamente puede decir que es un testimonio arqueológico. O arqueológico en el sentido de que es una pieza del pasado que puede tener cierta resonancia. Bien, para los que de hecho ya pueden tener otra finura espiritual, además de intelectual, pues le denominan reliquia. A mí me cautivó mucho la figura de Juan Pablo II, pues postrado ante la Santa Síndone, ¿no? Se han hecho estudios valiosísimos y muy interesantes, también la NASA los ha realizado, de tal manera que no podemos caer en un desprecio sin más sobre ese hecho. Pero no es menos cierto que nuestra fe en el resucitado no necesita el apoyo ni el testimonio de estos hechos. Simplemente son posibles argumentos o posibles pruebas que están ahí del hecho histórico, del hecho arqueológico que nos puede ayudar o que puede ayudar a ciertos, diríamos, a ciertos cristianos cuya fe se asienta más en estos hechos materiales que en el hecho vivo del crucificado resucitado, que eso para nosotros es lo más importante, ¿no? Pero es interesante conocer todas las investigaciones. Es apasionante ese hecho, sí, cierto. Muy apasionante. Bien, pues hemos llegado al fin. Le dejo que ponga, como siempre hago, su broche de oro. Bueno, el broche de oro y en la proximidad de una Pascua sería, Magdalena, yo creo que sería que gozosamente viviésemos y participásemos en todos los acontecimientos de la Pascua, sobre todo del Tríodo Pascual, y que gozásemos de tantas realidades bellas como tenemos en nuestra querida Galicia, con motivo de esta Semana Santa, me refiero a las procesiones. No voy a mencionar ningún lugar concreto, porque entonces me traicionaría el corazón, y por otra parte yo todavía no conozco bien las tradiciones en ese sentido de este pueblo de Ourense al que tengo y al que quiero ya, ¿no? Pero que participásemos en todas estas manifestaciones de la devoción cristiana que son las procesiones, ¿no? Pero antes que participemos de una manera más plena en todos los acontecimientos de la Pascua del Triduo, para llegar a la experiencia gozosa del Domingo de Resurrección y que cantemos esa alegría perenne que para los cristianos es y encierra esa palabra emblemática que es el aleluya, ¿no? El aleluya repetido 3 veces es y constituye en sí como una síntesis de lo que debe ser un cristiano. Un cristiano debe ser eminentemente un hombre y una mujer alegre, porque nuestra alegría, un de sus raíces, en el misterio de la cruz redentora de Jesucristo. He ahí la clave de nuestra victoria y de nuestra esperanza, claro está. Pues interiorizamos esas bellas palabras. Monseñor, pues muchísimas gracias. Le reiteramos nuestro agradecimiento nuevamente por habernos acogido y hasta siempre, a su disposición. Muchísimas gracias, y ya sabéis. Vale. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más a lo largo de esta entrevista y nos despedimos hasta un momento muy próximo.